Hola, ¿cómo les va hoy? Espero que muy bien. Hoy vengo a mostrarles cómo realicé esta panty o bombacha. La parte frontal es de microtul y la parte trasera de puntilla. También tiene una abertura por el frente y es de tiro alto. Les voy a explicar cómo tracé el molde y también todo el proceso de confección. Ahora sí, vamos a comenzar. Antes que nada, les explico que tanto en la descripción de este video como en la sección de comentarios les voy a dejar un link de una imagen donde explico cómo tomar las medidas que se necesitan para trazar este patrón, por si lo quieren realizar a medida, como así también una tabla de 8 talles. A lo largo de este video voy a trabajar con un talle XXS y me voy a guiar con las medidas que figuran en la tabla para ese talle. Voy a comenzar con el patrón trasero. Primero tracé una vertical que de largo debe medir la medida de la altura del tiro menos 2 centímetros. Yo quise que sea de tiro alto, por lo que usé la medida completa. Pero si a ustedes les gustaría que sea más baja, pueden utilizar un tiro más chico sin problema. En pantalla les voy a dejar cómo quedaría la longitud de esta línea por talle, pero si lo quieren realizar a medida, ya saben que lo que hice fue restarle 2 centímetros a la altura del tiro que deseen que tenga. Esos 2 centímetros luego van a trasladarse a la pieza del refuerzo. Por la parte superior voy a crear la línea de cintura, la cual la tracé a 25 grados. Así que con la ayuda de un transportador marqué esta línea, la cual debe tener una longitud de la cuarta parte del contorno de cadera reducida en un 30%. Es decir, que al contorno de cadera se le resta el 30% y luego a ese número se lo divide en 4 para obtener la cuarta parte. Desde este nuevo punto y en ángulo recto con respecto a la cintura, tracé la línea del costado que puede medir lo que ustedes quieran, pero igualmente en pantalla les dejé cuáles son las medidas con las que me gusta trabajar por talle. Por la parte inferior tracé una horizontal que corresponde a la línea de unión con el refuerzo. Básicamente lo que hice fue sumarle 2 centímetros a la medida de mitad de ancho de refuerzo que figura en la tabla de talles. Por lo general le sumo solo 1 centímetro, pero esta vez quería que sea un poco más ancho. A este nuevo punto lo uní con el costado para crear la línea de la pierna. Para evitar una punta en el centro de la cintura, entre 1 centímetro y a partir de allí tracé una línea curva que será la nueva línea de cintura. Muy bien, ahora voy a pasar a la parte delantera, a la cual la voy a sacar a partir del molde trasero, por lo que lo voy a copiar en otra hoja para poder transformarlo. Desde la cintura bajé 2 centímetros y uní este punto con el costado para crear la línea de cintura del delantero. Por la parte inferior subí 7 centímetros, esta medida es la misma para todos los talles y esos 7 centímetros luego van a ir a la pieza del refuerzo. Desde allí y hacia la derecha coloqué la medida de mitad de ancho del refuerzo más 1 centímetro, ya que esta línea es la que se va a conectar con la pieza del refuerzo. Luego conecté este nuevo punto con el costado para crear la línea de la pierna y lo siguiente fue buscar la mitad de esta línea y desde allí medí 2 centímetros para luego crear una curva que será la nueva línea de pierna. Ahora voy a crear la abertura frontal. Para todos los talles bajé 4 centímetros desde el centro de la cintura y desde ese punto y hacia la derecha marqué 2 centímetros. Después tracé una vertical hacia arriba y por medio de esta figura dibujé una curva. Una vez realizado esto, así es como quedaría la pieza delantera.
Voy a continuar con el molde del refuerzo. Inicié trazando una vertical de 9 centímetros, medida que uso para todos los talles, y desde el extremo superior y hacia la derecha coloqué la longitud de la línea de refuerzo delantero, es decir, que esta línea debe medir lo mismo que la línea inferior del delantero. Y por la parte inferior hice lo mismo, pero con la longitud de la línea inferior de la parte trasera. Luego busqué la mitad y desde allí y hacia la derecha medí la medida de mitad de ancho de entrepierna. Y finalicé esta pieza uniendo todo con una curva. Acá tengo las piezas completas con los márgenes de costura incluidos. Agregué medio centímetro para unión por los costados, la entrepierna y por el centro trasero. Y también agregué medio centímetro por la línea de cintura como margen de apoyo para el elástico. En las piernas y por la abertura de la cintura no agregué nada, ya que voy a elastizar con elástico partido que no requiere margen de costura. Por la pierna trasera tampoco agregué nada, ya que esa línea es la que va a apoyarse sobre el borde de la puntilla. Una vez que agregué el margen de costura, doblé por el centro la pieza del refuerzo y corté para obtener la pieza completa. Hacen falta 2 piezas en puntilla del molde trasero, una sola pieza del delantero que se debe cortar con el doblez de la tela sobre el centro del molde, y también se necesitan 2 piezas del refuerzo, uno en tela exterior y otro en jersey de algodón. Vamos a ver los materiales que utilicé. Por acá tengo puntilla elastizada de 18 centímetros de ancho. Además, elegí microtul elastizado para la pieza delantera y un poco de jersey de algodón para el refuerzo interno. Utilicé elástico partido y también elástico de bretel de 1,5 centímetros. Recuerden que ustedes pueden utilizar los materiales que deseen. Además, necesito hilo de poliéster, también aguja punta bolita tamaño 75-11, y voy a usar esta estrella metálica como decoración. Voy a comenzar por cortar la parte trasera. Para esto, doblé sobre sí misma a la puntilla, alineando las ondas del borde, y por encima coloqué el molde de esta manera para luego cortar. Ahora voy a acomodar el molde delantero sobre el microtul, siguiendo la dirección del hilo de la tela y alineando el doblez de la tela con el centro del molde. Luego voy a cortar una sola vez la pieza del refuerzo, igualmente en microtul, y luego otra vez en jersey de algodón. Vamos a iniciar con el armado de esta prenda. Voy a tomar las piezas traseras y las voy a enfrentar derecho con derecho para luego hacer una costura por el centro. Tomé la parte delantera y la pieza externa del refuerzo por su lado más angosto para después enfrentarlas por los derechos. Luego volteé estas piezas y coloqué por encima el refuerzo interno, enfrentando derecho del refuerzo con el revés del delantero. Por acá voy a unir para luego hacer una costura.
Inicié por coser la parte trasera con costura zigzag a medio centímetro del margen. Continué con la parte delantera cosiendo con costura recta a medio centímetro del margen. Lo siguiente fue hacer una costura bien al borde del refuerzo para que sea más sencillo elastizar con el elástico partido. Ahora lo que sigue es elastizar las curvas de las piernas y la abertura de la cintura. Pegué este pedazo de cinta a un costado del prensatelas que me va a ayudar para elastizar. Tiene 3 marcas, una a la altura de la aguja, otra a 4 centímetros desde allí y otra a 1 centímetro de la anterior marca. Al elástico partido lo voy a coser en 2 partes, ya que me resulta más fácil, pero igualmente se puede coser de una sola vez. El primer paso es coser sobre un lado del elástico con el revés de la prenda por debajo, alineando el centro del elástico con el borde de la tela. Como es microtul y es un textil que es muy elastizado, voy a tirar 1 centímetro cada 4 centímetros del elástico. Pero si van a usar alguna tela que no sea súper elastizada como esta, pueden hacerlo cada medio centímetro para evitar que quede muy fruncido. Luego doblé el elástico y lo voy a sentar con zigzag de puntos sin elastizar. Lo mismo voy a realizar en la otra curva de la pierna y el mismo proceso repetí por la abertura de la cintura.
Ahora voy a enfrentar derecho con derecho, la parte delantera con la trasera, por la parte inferior y también por los costados, para luego coser con dos costuras. Primero costura recta y luego zigzag. Al coser por la parte del refuerzo, tanto al inicio como al final de la costura, hice un remate para evitar que se deslice. Después, a la hora de coser los costados, al llegar a la pierna, también realicé un remate. Lo siguiente fue coser con zigzag para simular una costura de overlock y también para darle una mejor terminación. Ahora, a ambos excedentes de elástico que dejé por la entrepierna, los voy a sentar con un remate sobre la pieza de puntilla. Lo que sigue es coser el elástico de la cintura. Primero medí 3 centímetros para todos los talles, marqué con un alfiler y desde esa marca fue que coloqué el elástico sobre alguno de los extremos de la abertura de la cintura. En la máquina inicié la costura con un remate y a la hora de elastizar lo hice estirando el elástico medio centímetro cada 4 centímetros del mismo.
llegar al final, nuevamente hice un atraque y luego corté el elástico dejando un extremo de la misma longitud que del otro lado. Luego uní ambos extremos con costura recta a 1 centímetro y realicé varias costuras. Después corté uno de los lados y asenté el otro extremo nuevamente con costura recta. Para completar, cosí a mano la estrellita de metal como para darle una mejor terminación. Y este es el resultado de esta panty o bombacha de tiro alto. Me pueden contar en los comentarios qué tal les pareció. Si se animan a realizarla, anímense a realizar los cambios que crean necesarios y a jugar con el patronaje y los textiles. Si llegan a confeccionar esta prenda o cualquiera de las que les enseñe, me pueden enviar una foto por email o también por Instagram. Varias seguidoras me enviaron lo que realizaron y la verdad que me pone súper contenta ver lo lindo que les queda todo. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco un montón. Si te gustó este video me podés ayudar con un like y si aún no te suscribiste te invito a que lo hagas y actives la campanita para recibir una notificación cuando subo un nuevo video. Eso fue todo por hoy, les mando un beso y nos vemos en un próximo video.